Bienvenidos a la reseña del fascinante juego The Murder of Sonic the Hedgehog. Prepárense para sumergirse en una aventura llena de misterio y humor en el mundo de Sonic. En esta reseña exploraremos todos los aspectos de este juego inusual que combina la esencia de Sonic con un emocionante juego de aventuras y novela visual. Desde la trama intrigante hasta la jugabilidad única y el encantador arte, analizaremos cada detalle para brindarles una visión completa de lo que este título tiene para ofrecer. ¿Está a la altura del legado de Sonic? Acompáñenos mientras lo descubrimos juntos. Sonic the Hedgehog ha incursionado en muchos géneros a lo largo de los últimos 30 años, pero un lugar donde nadie esperaba que fuera en ningún aspecto oficial era en los juegos de aventuras. El asesinato de Sonic the Hedgehog, una aventura novela visual lanzada de forma gratuita el Día de los Inocentes de 2023, parece ser simplemente otra parodia irónica de un simulador de citas del género de una marca popular. Sin embargo, sorprende al no solo ser un título de aventuras completamente desarrollado, sino también un misterio encantador y bien escrito que vale la pena revisar para los fanáticos de Sonic y las personas que quieran adentrarse en los juegos de aventuras de estilo japonés. Juegas como un empleado sin nombre que comienza su trabajo a bordo del lujoso tren Mirage Express, que ha sido reservado para celebrar una fiesta de misterio de asesinato para el cumpleaños de Amy Rose. Entre las personas que abordan el tren, una de ellas termina matando a Sonic, y tu trabajo es facilitar la resolución de este misterio ayudando a Tails, encontrando pistas y descubriendo quién es el asesino. Sin embargo, con el tren de repente yendo a una velocidad vertiginosa y Sonic pareciendo estar en dolor, todo podría no salir según lo planeado. La historia se desarrolla como un juego de aventuras con un gran énfasis en hablar con personajes. Puedes examinar objetos resaltados en el fondo, ya sea comentando sobre ellos o recogiéndolos dependiendo de si son relevantes para tu investigación. Una vez que hayas examinado suficientes objetos relevantes, Tails señalará que es hora de interrogar a las personas en cada habitación sobre su paradero y coartadas. Las escenas de interrogatorio involucran una mezcla de responder preguntas de opción múltiple y presentar pruebas de tu inventario, ambas bastante fáciles de hacer ya que no tendrás que reunir mucha evidencia para entender lo que está sucediendo. Sin embargo, los personajes ocasionalmente exigirán que expliques tu lógica, y estas se presentan como breves secciones de correr automáticamente donde debes recoger una cierta cantidad de anillos mientras saltas sobre pozos y evitas obstáculos. Estas últimas secciones son un cambio de ritmo interesante que recuerda la jugabilidad más tradicional de la serie de una manera abstracta, considerando sus similitudes con los exitosos títulos móviles y el estado de tu personaje. Como una persona común, es probablemente intencional. Son más desafiantes mecánicamente que la mayor parte de la aventura, lo que podría ser demasiado para algunos jugadores, especialmente a medida que avanzas más en el juego. Afortunadamente, hay opciones de accesibilidad para reducir la velocidad y el número de anillos requeridos, o incluso hacerte invencible y eliminar los pozos sin fondo si todo se vuelve demasiado complicado. En general, simplificar las cosas y hacerlas fáciles influye mucho en el diseño del juego. No se te permite retroceder, y tu personaje dejará atrás cualquier cosa que no necesite, dejando tu inventario libre de desorden. No hay muchos objetos que necesites examinar por área, y no necesitas hablar con los personajes después de su conversación introductoria hasta que Tails diga que estás listo para interrogarlos. Esto puede sentirse tal vez un poco demasiado simple en comparación con otros juegos de aventuras, pero también permite que los recién llegados al género se adentren mucho más fácilmente en las cosas. Con su estructura básica establecida, donde el asesinato de Sonic the Hedgehog se divierte mucho, es jugando con esa estructura. Cada área del juego se centra en un aspecto particular. Un área tendrá un personaje que exige que hagas numerosas secciones de correr automáticamente. Otra requerirá que examines muchos objetos para encontrar la evidencia que necesitas. Y hay una sección que abandona la fórmula por completo para una hilarante secuencia de atraco.
Hay muchos lugares opcionales para examinar y conversaciones breves para tener con los personajes a bordo, lo que te permite tomar un descanso del misterio y disfrutar de un poco de charla por un rato. Está escrito de manera encantadora, permitiendo que los personajes sean ellos mismos o los roles que deben desempeñar para la fiesta de misterio de asesinato en un escenario más informal de lo que la serie normalmente permitiría. El misterio en sí está bien armado y es internamente consistente, lo que hace que valga la pena volver a jugar una vez que veas cómo todas las piezas encajan. Lo que es particularmente sorprendente es cuánto se siente el juego como una auténtica aventura de Sonic. Aunque la premisa es conscientemente irónica y el tono es ligero y divertido, la historia no teme ir a lugares que no están muy alejados de los clímax de los primeros Sonics en 3D con drama sincero y conmovedor. Esto incluso resulta en un cambio mecánico que, aunque tal vez un poco demasiado desafiante en comparación con el resto del juego, se siente apropiado y justificado por lo que ya se ha establecido, aunque solo dure un par de horas. Esa sinceridad hace que el asesinato de Sonic the Hedgehog tenga una de las mejores historias de la serie, y esto se ve aún más favorecido por una gran presentación. La obra de arte de los personajes de Minokim ofrece muchos retratos expresivos que destacan las emociones de todos de manera distintiva, mientras que la música compuesta principalmente por Trup Gamashmuten, Mutant Mudds, Solar Ash y Joel Corelitz, The Unfinished Swan, The Tomorrow Children, crea una atmósfera agradablemente relajada, adecuada para el ritmo casual de la aventura, Vale la pena mencionar que el juego fue desarrollado bajo la supervisión del equipo social de Sonic, encargado de las cuentas de redes sociales de la serie Sonic, y muchos del equipo de desarrollo han trabajado en la serie en capacidades más pequeñas. Min Okim anteriormente hizo arte de portada para los cómics IW Sonic, mientras que el escritor de guión, Ian Muchler, proporcionó guiones gráficos. Como tal, este juego es el resultado de sus esfuerzos y pasión. Un título único que muestra que todavía se puede hacer algo nuevo con Sonic the Hedgehog, incluso después de más de 30 años. Y con eso concluimos nuestra reseña de The Murder of Sonic the Hedgehog. Esperamos que nuestra exploración detallada les haya dado una idea clara de este juego y los haya dejado emocionados por sumergirse en su intrigante historia y mecánicas de juego. Ya sea que sean fanáticos de Sonic o simplemente estén buscando algo nuevo y emocionante, este juego ofrece una experiencia única que vale la pena descubrir. Gracias por acompañarnos en este viaje y nos vemos en la próxima reseña.